Buenas tardes dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que compartas con nosotros el inicio de Soberanía Popular TV por Tele Radio América, canal 1245, para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy acompañado de informaciones económicas con Israel Abreu. Tenemos un invitado de lujo, José Moya, que fue candidato a alcalde por Santo Domingo Oeste y también dirigente político del PRM. Vamos a hablar del COVID, vamos a hablar de la reinauguración de la zona colonial que iniciaron los trabajos hoy en su segunda etapa. Vamos a hablar del movimiento político alrededor de la reforma constitucional. Varios partidos ya han fijado posición de que acudirán al diálogo. El PLD se reúne esta tarde para eso. Leonel Fernández dice, nananina de tocar la Constitución. Luis Abinader dice, he propuesto 12 temas. Allá ellos. Es transparente y de cara al futuro. Pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores. Buenas tardes. Bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el miércoles 25 de agosto del 2021. Muchas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Tele Radio América, canal 1245. Nosotros encantadísimos de que estén ustedes con nosotros. Y el tema obligado hoy que está Israel Abreu con nosotros es la maquilladera que dice Fernández o Abinader con los números de la economía, pero se le olvidó que él tomó varios frascos de la medicina Valdés Albizu. Israel Abreu, para que saluden lo que viene en su sección ahorita. No hay duda. Una pincelada de qué es lo que va a tratar Israel. No, la sección del rating de este programa, sí, definitivamente. Por eso es que no se ve, nada más se ve cuando tú vienes. Así es, nada más. No, miren, señores, definitivamente esas declaraciones que dio Leonel son sumamente desafortunadas porque evidencia que él lo hacía. Que quien maquilló los números para Luis, entonces los maquilló para él. Y en los casos de Leonel, que definitivamente presentó cifras de crecimiento económico, de inversiones, de remesas, sumamente extraordinarias y halagüeñas, cosa que en alguna medida no se reflejó necesariamente en los ciudadanos que más necesitan una justa distribución de la riqueza. Revitica que andaban en esos países que eran una cosa de panfleto. Leonel la hizo famosa aquí citándola y uno creían que era grande revista y grande parte fundamental de la medición económica del mundo, y cuando uno salía de aquí uno decía, pero ven acá, ¿y qué es lo que? Mira, y cuando uno veía los anuncios en otros países, uno de una vez decía, pero era como decía uno cuando muchacho, calqueado, una total copia. Pero señores, espérate, Juan, no me dejes eso en el aire, te pido por favor, porque la verdad es que yo no estoy de acuerdo con lo que asevera el presidente Leonel Fernández. Yo creo que no. Yo creo que si algo ha mostrado Héctor Valdés Albizu es que es un digno representante de la economía dominicana y que cuando ha necesitado presentar realidades como la que se dio el mes pasado, que dijo que la inflación era de 9.48, o en el mes anterior, en mayo, que la inflación era 10.48, lo dijo de manera responsable. O sea que no necesariamente en la medida que demagógicamente lo presentó el expresidente Leonel Fernández, eso es cierto. Bien, el boletín del día de hoy del Ministerio de Salud Pública reportó que 4 fueron los fallecidos por el COVID-19. Miren, señores, ya son 12 los muertos que hemos tenido en las últimas 24 horas o las últimas 48 horas, ¿verdad? Se detectaron 317 casos nuevos, 4.803 fueron las muestras procesadas en estas pasadas 24 horas. Y ya se alcanza 4.006 muertes por el COVID.
Los casos detectados son 348.566 y 4.6% son los activos, 4.679 específicamente. Este es el boletín 524. Eso tiene el COVID ya dándole carpeta al pueblo dominicano. Sobre todas las cosas son los informes que tiene el Gabinete de Salud. La ocupación hospitalaria sigue estando muy por debajo de lo que ha sido la norma. Tenemos 16% solo en ocupación, en cuidados intensivos, un 24% con ventiladores, y hay una disponibilidad por encima del 84% de camas. Tenemos ya finalmente que las autoridades continúan llamando a los ciudadanos a no bajar la guardia. Se está hablando de la variante y Sinovac no, Pfizer hizo un estudio en la República Dominicana donde arrojó los resultados de que efectivamente la tercera dosis ha sido fundamental para evitar que las personas agraven y también para reducir la mortalidad. O sea, atención, Leonel Fernández. Atención, todo aquel que no se ha vacunado y todo aquel que le quiere sacar provecho, incluyendo a Pfizer, que de incumplir, entonces ahora yo le voy a cargar mal dado a ellos. Si ellos hubiesen cumplido con el contrato, entonces esos 4.006 muertos, ¿verdad? Que nosotros estamos arrojando el día de hoy, fueran menos. Entonces adjudíquense también una culpabilidad en ese sentido, porque antes ya de la vacuna tener el visto bueno para su comercialización, cuando faltaba el último visto bueno de la FDA, ¿verdad? La República Dominicana le puso 40 millones de dólares en sus manos para ser de los primeros, según el contrato, que iban a obtener esa vacuna. Y tuvimos que irnos a Medio Oriente, allá a el continente oriental, donde los chinos, a comprar vacunas a otros precios y buscar recursos prestados para poder hoy arrojar los resultados que tenemos. Ahí entro con Jacín, a Leonel Fernández hay que seguirle recalcando que la realidad le dé en la cara. Por eso usted no puede, cuando tiene un liderazgo nacional y aspira a dirigir los destinos de este país o de un país cualquiera, ir a presentársele a la población, que es el mismo electorado, con demagogia. Usted debe de entender que el sofismo de la escuela que usted parte ya caducó con la modernidad de la información. Aquí cualquier niño, mire, yo tengo un nietecito de apenas 5 años, que él mismo es que brega con su tecnología, que él es que busca, usa el buscador, que él es que introduce, que él es que graba, que él es que hace carpetas, que él es que le dice a uno cuando uno está desesperado, dándole a eso ahí por la inconducta que uno trae de el oscurantismo, y uno cree que la cosa, y él dice, papá, está invernando, está cargando. Entonces son términos que tú dices, pero ven acá, ¿qué es lo que es invernar? Que está en un proceso de codificación de la información que tú le requieres. Yo, ¿cómo? Entonces, señores, esto no puede que usted venga de que hablarle embute, a caerle embute a una población, cuando aquí hay una generación de jóvenes que son el 56% que están más actualizados que usted, señor. Leonel, concéntrate en empujar la carrera de Omar. Usted caducó. Ya usted tiene que ser un referente. Usted tiene que ir a una etapa de donde está Hipólito, donde debe de estar Danilo, y que aquí se haga una estructura presidencial de apoyo y de solidificación de la democracia, como existe en Estados Unidos,
que los expresidentes pasan a un nivel ya de, si se quiere, para hacer consulta, para dar la cara de unidad en una nación. Entonces usted no puede estar pretendiendo a sus 70 años casi, entonces hacer una carrera a larga data a la presidencia de la República, porque no hay forma que usted se recomponga para el 2024. Se lo dice un dirigente que lo que ha hecho es la vida entera mirar los procesos políticos y estudiarlo. Es difícil al PLD recomponerse en 3 años para tener aspiraciones de dirigir los destinos de este país nuevamente. Imagínese a un candidato que tiene la misma tasa de rechazo que el partido que presidía y que solo sacó un 4 punto algo por ciento, que las encuestas a un año no reflejan un aumento en nada. La Fuerza del Pueblo no llega a un 5%. El PLD tiene una tasa de rechazo de un 87%, lo vi ahorita mismo en una oficina que estaba de un laboratorio político que funciona ahí. Leonel Fernández tiene una tasa de rechazo de un 65%. Entonces, ¿quién recompone? ¿Qué cosa se recompone políticamente hablando que sea capaz de armar un proyecto que llegue en 3 años a la presidencia? Nada más un holocausto que pase político, una catástrofe política. Lo que ocurrió con Hipólito Mejía, que en unas elecciones de medio término estaba tan alta su popularidad que hizo historia. 29 senadores, el 60 o 70% de los ayuntamientos, el Congreso entero y ganaron 29 provincias, ¿no fue? 29 provincias. Y 6 meses después su popularidad estaba en apenas 8%, porque pasó una catástrofe política. Vino la muerte de Martincito Abreu Pimentel, ahí mismo vino entonces los temas del descrédito de muchos funcionarios, ahí vino la crisis económica mundial, ahí vino la crisis bancaria del mundo, ahí vino entonces la contradicción a lo interno del partido que postulaba Hipólito Mejía, 7 candidatos a aspirar, 6 de ellos ministros, ahí vino entonces la crisis política que se generó en el país, sobre todo lo interno, y Leonel Fernández apareció como el salvador de la crisis. Entonces, solamente un holocausto que ocurra así actualmente en esta posición que vive el país ahora mismo es lo que podría permitir que Leonel o Danilo y el PLD o el PLD y la Fuerza del Pueblo se recompongan y ganen las elecciones, ni unidos siquiera, ni que vuelvan a ser un espíritu de cuerpo, tienen posibilidad alguna bajo esta circunstancia de armar un proyecto político capaz de conquistar el éxito de llegar al palacio. Juan, aunque eso es alta política, yo quiero hacerte un pequeño periplo de las pastas de jabón que le ha echado Leonel Fernández a los diferentes procesos políticos que hemos vivido en República Dominicana. Sí. El primero le echó una pata de jabón al sancocho de Danilo Medina en el año 2000. ¿Lo recuerdan? Sí. En alguna medida Leonel Propició a Jaime Fernández David. propició que Danilo Medina no fuera presidente en esa oportunidad. Posteriormente le echó una pasta de jabón al sancocho tanto de Danilo Medina como de Hipólito Mejía en el año 2004, fruto de que se combinaron algunas variables de tipo económica, como tú comentabas, pero le echó una pata de jabón a Danilo otra vez. El 8. En el año 2008 le hizo otro lío a Danilo Medina, que ustedes se recuerdan, A Danilo que y a agarró, Miguel. y entonces a Miguel Vargas por otro lado. En el año 2012 entonces se alió con Hipólito Mejía para volverle a echar una pasta de jabón al sancocho Pero de Miguel Vargas y se la echó al propio Hipólito Mejía, aliándose con Danilo. Al de Hipólito fue por desbocado. Sí, por negligencia de Hipólito. Porque Hipólito llegó aliado con Leonel. Ahora empezó a decir que va a trancar Félix, que va a trancar aquí. Déjame terminar el periplo. Y Leonel hizo así. Exacto. ¿Cómo? Ahora, pero el que andaba con su pata de jabón ahí abajo del brazo era Leonel. Porque quiero concluir con eso. Entonces, en el año 2016, ¿verdad?
volvió. No, y sí, ahí fue Danilo que le echó una pata. No, pero espérate. Entonces, el producto de esa situación, entonces dio al traste con que le echara una pata de jabón al sancocho de Gonzalo Castillo, ¿verdad? Y ahora mismo, yo creo, y aquí debemos llamar la atención y ponernos quienes en alguna medida realizamos actividades de tipo política, entonces, y tener precaución. Porque Leonel, existe la posibilidad de que no sea presidente, pero como siempre anda con su pata de jabón abajo el brazo. Además, a Leonel Fernández se le olvidó que de los 20 años que el PLD ha gobernado, ¿verdad? 18 fueron bajo la presidencia del PLD. Siendo Leonel Fernández presidente del PLD, 12 por ende compromisario. Presidencia del partido y presidencia de la República. Por eso. Así es que mire, entonces, si el PLD ha sido un partido exitoso, se lo debe a Leonel Fernández. Claro. Y si en el éxito del PLD la República Dominicana ha conseguido desarrollo y bienestar, se lo debe a Leonel Fernández. Ahora, si es al revés y el país se atrasó, se estancó, también se lo debe a Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández ha estado gravitando en la suerte de este país por 12 años él y 8 Danilo, son 20 años. Sí. Cuando no estuvo como presidente del partido, estuvo como presidente de la República. Entonces, Leonel Fernández tiene que ser más sosegado en lo que va a plantear, porque él tiene un solo enemigo. Olvídate de todos los contrarios. Ahora, enemigo, él tiene un solo. ¿Usted sabe cómo se llama? Mr. Google. Que cuando Leonel habla, todos estos chamaquitos se van a puyar ahí. ¿Qué fue lo que él dijo allá en el 95? Ah, pero ven acá, ¿cuándo habló mentira? ¿Allá o ahora? Pero habló. Ah, hay uno de los dos, Leonel, que está hablando mentira. Y esa es la situación. Pasando al tema ya para ir a la pausa y venir con Israel Abreu y después finalmente ya el tramo final con nuestro invitado del día de hoy, quiero decir lo siguiente. La situación política ha tomado un color de activismo. El discurso del pasado 18 del presidente Abinader puso la pelota en la cancha del sistema de partidos políticos, y eso le da un mensaje y le debe de dar un mensaje a la sociedad civil para que bajen la guardia, para que sepan cuál es su lugar, para que no traten nunca de sobreponer al poder político. Lo más trascendental que tiene un país es su estructura orgánica a través de las leyes, de lo que es el componente estructural legal que empieza por la Constitución de la República. Y cuando se trata de eso, se trata de la cabeza de un Estado. Y ahí están los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas para ir a tocar esa estructura fundamental o esa cabeza? Los partidos políticos. Entonces, aquí cualquier estructura política de esa está revirtiendo una importancia superior. Ya los partidos minoritarios anunciaron que van a reunir su comité ejecutivo para discutir su asistencia. Empezaron a salir ya de manera afirmativa. El BIS dijo que va a la reunión, al consenso, a la discusión. Ya lo anunció el PRD hoy. Ya Zorrilla Osuna había dicho que estaba en la disponibilidad de ir a la conversación. El PLD se reúne esta tarde como partido mayoritario para tomar una decisión, y la Fuerza del Pueblo ha dicho de manera negativa que no se va a tocar la Constitución. No quiere decir que no vayan, porque eso tenían que decirlo ellos sentados ahí. Ellos van. Entonces, el pragmatismo político tiene que imperar en estos momentos. El presidente de la República tuvo una entrevista en la familia de CDN, ¿verdad? Sí. Y no rehuyó ninguna de las preguntas y fue enfático al decir con relación a la Constitución de la República que son 12 artículos o 12 temas los que estarán sobre la mesa,
que nada de el tema de la presidencia de la República, ya sea modificación a dejarla abierta o extender periodo, que él cree que como está lo que hay que ponerle un candado, y otros temas fundamentales de la estructura financiera, de la estructura de salud y de la estructura política que entiende el presidente que hay que modernizar y que hay que darle unos toques o que hay que introducir temas importantes en la Constitución, como por ejemplo hay que constitucionalizar el tema de la justicia independiente, eso hay que constitucionalizarlo, y hay que constitucionalizar el tema ahora también de esta tecnología, porque hay que darle una estructura superior a lo que está pasando en la democratización de estas redes sociales. Hay que hablar de una constituyente aquí, porque aquí no pueden dejárselo eso a los políticos que determinen con una mayoría mecánica, muchas veces creada ahí con zinc, madera y cemento y dádiva, para que tomen las decisiones de la estructura a nivel legal de todo lo que vivimos aquí, lo que creamos riqueza, lo que trabajamos y lo que somos parte de este Estado. Entonces, aquí hay que hablar de una constituyente, hay que hablar de un plebiscito revocatorio, aquí hay que hablar también de el referéndum. La figura de referéndum. La figura de referéndum. Y hay que hablar también aquí, ¿tú sabes de qué? La destitución de funcionarios que lo están haciendo mal, como el presidente de la República, la revocación de mandato de alcaldes, de diputados y de senadores. Un desastre, ¿verdad? Entonces vamos al referéndum, ¿verdad? Y que la gente vote si se queda o se va. Pero además de eso, Juan, esta está en la entrevista que dio el presidente de la República a los medios de comunicaciones del Caribe, CDN, dijo que será el primero en oponerse que se toque el tema de la reelección. Primero, Luis, no le conviene porque una cosa o lo otro le da igual en las condiciones que está. Pero sería bueno cuando el presidente dijo que propuso 12 puntos a tratar en una reforma constitucional, que se aproveche la etapa muerta que estamos ahora y se toque lo que la Junta hoy habló, ley de partidos y de garantías electorales. Que revisarlo también la ley porque de todo el mundo sabe que el doctor Fernández se estaba riendo con la muela de adelante. Cuando aspiró por un partido, perdió y fue posible ser candidato en otro. No se estaba entonces, riendo casi. No, pues, entonces estaba bien, estaba contento. Era con la de atrás. Entonces estaba contento. Entonces, esa parte donde la ley de régimen electoral y de partidos políticos tiene que venir a institucionalizar lo que es los partidos, no a crear el brincacharco, como dicen, el transfugismo. Eso hay que ponerlo claro. Ahora que no estamos en elecciones, que estamos a elecciones a 3 años y que no hay apetencias políticas por el momento. Señores, vamos con Israel Abreu para ya cerrar este bloque aquí. Y Israel, ¿cuáles son los temas que usted trae? Miren, el más importante es que es bueno que la gente esté informada y actualizada. Fue la alocución del presidente, lógico, al respecto en el grupo de medios Corripio, al respecto de que tendremos inevitablemente una reforma tributaria. Una reforma tributaria que va a dar al traste con la revisión de la base del ITEVIS en cuanto a la ampliación de la misma. Habría que preguntarse cuáles serían los productos y servicios que van a ser grabados. En alguna medida, don Miguel Seara Hatton, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, explicó que van a tratar de crear los mecanismos para no lesionar a quienes menos pueden. No obstante, definitivamente ese impuesto, que es un impuesto indirecto, en este caso el ITEVIS, que es al cual se le piensa ampliar la base, es lesivo a las clases menos pudientes. Y más aún en el caso de la clase media, que es quienes más tributan increíblemente en términos relativos. Por otro lado, también habló de que se va a gravar a los más ricos a través de los impuestos directos, como son el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el impuesto sobre los activos a las empresas y el impuesto sobre la renta a las empresas también. Estamos hablando que existe la posibilidad de que el impuesto sobre la renta llegue a un 30% y
e irse desmontando en la medida en que el déficit que vamos a tener para el año 2022 y 2023 sea cubierto. Por otro lado, entonces, hay que ver cuál va a ser el mecanismo que va a gravar el impuesto a la propiedad inmobiliaria. De manera específica, yo estoy opuesto totalmente a la creación de nuevos impuestos. Y en alguna medida también me voy a integrar a esos conversatorios que se van a dar al respecto de la discusión de ese pacto fiscal que estamos en proceso de revisar, para hacer mis aportes y en función de eso que no se grave más a la clase media y a la clase baja. No obstante, aclarar, Juan, que ya estamos viviendo un proceso devaluatorio de nuestra moneda. En alguna medida nos ha salvado de ese proceso inflacionario las remesas que República Dominicana y claro la reactivación económica desde el punto de vista del turismo que ha tenido República Dominicana. Entonces, en ese sentido, reconocer que gracias a esos dólares que han entrado, bueno, pues la tasa del dólar se ha mantenido y no se ha visto afectado en alguna medida mayor la inflación en República Dominicana. Inmediatamente se apruebe cualquier impuesto, tasa o ampliación de base, eso es directamente proporcional a la inflación. Todos los impuestos son inflacionarios. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que tener precaución al respecto de la implementación de una nueva reforma tributaria que no dé al traste con un código tributario más equilibrado. Finalmente, Israel, el presidente Fernández hizo algunos planteamientos en la índole económica, tú hiciste una introducción ahorita, pero finalmente, ¿cómo es la valoración que le das tú desde el punto de vista de un economista que trabaja el área, el día a día y que vivió la administración de Fernández? Mira, yo creo que hay mucho de demagogia política y de populismo político en su discurso. Gran parte de las quejas que ciudadanos con sentido común han analizado es ese mismo hecho. Ese fue su gobernador del Banco Central. No obstante, hay que creer en las cifras del Banco Central, aunque en alguna medida sean cuestionables. Son las únicas cifras que tenemos y manejamos. Ahora bien, el resultado de esa cifra es lo que nosotros debemos analizar. Yo creo que en los mismos periodos de Leonel Fernández, en donde Héctor Valdés Albizu fue su gobernador del Banco Central, nosotros experimentamos real y efectivamente un crecimiento económico. Nosotros en alguna medida la dicción y el manejo que tiene el presidente al respecto de la situación laboral de República Dominicana, que es muy buena, ¿verdad? Son datos que se ofrecen de instituciones como el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones o la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces, son los mismos datos que manejan las autoridades actuales porque están actualizadas mensualmente. Entonces, yo creo que él trató de utilizar una herramienta equivocada para tratar de denostar al gobierno de Luis Abinader. Yo creo que en alguna medida esto le va a servir como base para un próximo análisis, porque va a tener que analizar 3 nuevos años al respecto de la administración de Luis Abinader. Pero quiero tocar un tema político antes de irme en un minuto, y está relacionado con los partidos políticos, del cual yo formo parte de uno de la inmensa cantidad de partidos que en República Dominicana existe. Y es al respecto, Juan, de que nosotros, y te incluyo, y a ti también, Jacín, que somos herederos en alguna medida, que somos relevos generacionales de quienes liderean nuestros partidos en este momento, debemos en alguna medida de hilvanar nuestros intereses al respecto de promover a los partidos políticos como instituciones y que no se vean como instituciones desacreditadas por miembros o funcionarios de nuestros partidos que lamentablemente no gozan de una buena reputación. De manera específica, los partidos políticos no son malos. El PRM no es un mal partido. Empiezo porque es partido de gobierno y mañana lo vamos a criticar.
El PLD, que gobernó X cantidad de años, no es malo el partido del PLD, sino sus miembros. El Partido Revolucionario Dominicano, que si lo personalizáramos, es de donde han salido todos los políticos, no es un mal partido. El Partido Reformista Social Cristiano tampoco lo es. Yo creo que debemos en alguna medida hilvanar nuestros intereses para que esa imagen negativa que tenemos los partidos políticos, ¿verdad?, se limpie y le sea en alguna medida personalizada la responsabilidad del descrédito al respecto de su manejo político. Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos vamos a hablar con José Moya, un profesional de larga data en el área de la contabilidad, también un político y financista también, y un aspirante o ex aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Oeste, pero además es un dirigente político de larga data del otrora Partido Revolucionario Dominicano y hoy PRM. No se mueve de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular, pero antes se recuerde que Agua Diva es el agua inspirada en la frescura y la pureza del manantial, que usted puede obtener, ¿verdad?, esa agua y ese hielo llamando al 809-241-1177, comercializada y procesada por la comercializadora y procesadora de agua dominicana en Santiago de los Caballeros como epicentro para la 14 provincia del Cibao, y esa misma agua se convierte en hielo, un hielo fresco, duradero, sano, y que usted puede obtener llamando para ser parte de esta gran empresa para distribuirlo en sus negocios, en su supermercado, en su bar, y que puede también tener una nevera cómoda y que tiene bajo consumo. Agua Hielo Diva, calidad incomparable. Volvemos en breve, señores. Nosotros somos Soberanía Popular.